A ver, toda leyenda tiene un comienzo, ¿no? Pero la de Nike, esa no empezó en un despacho elegante ni con un plan de marketing perfecto. Nació de algo mucho más visceral, una idea loca, una auténtica obsesión que sin que nadie lo supiera, estaba a punto de cambiarlo todo. Y en el centro de todo, un chaval. Un corredor de Oregón que solo tenía una cosa clara, que las reglas del juego, estaban ahí para romperlas. ¿Y la gasolina para encender esa mecha, cuál fue? $50. Sí, 50. Un préstamo de su propio padre, un padre que, para ser sinceros, no daba un duro por ese sueño. Esa fue la primera piedra de lo que se convertiría en un imperio. Nos vamos a 1962. Imaginad a Phil Knight. Su cabeza es una olla a presión. La idea que le ronda no es un simple proyecto de la universidad, no, es una fijación, casi una enfermedad. ¿Cómo romper el dominio absoluto de los alemanes en el mercado de zapatillas? La respuesta, con la calidad y la precisión de los japoneses. Era literalmente David contra Goliat, con la pequeña diferencia de que él ni siquiera tenía la onda. Así que con esos $50 quemándole en el bolsillo, se planta en un avión y cruza el Pacífico. Hay que entenderlo, no tenía empresa, no tenía experiencia, no tenía un plan B, solo tenía un descaro, pero un descaro monumental. Entra en las oficinas de Onitsuka Tiger y con toda la cara del mundo se inventa una empresa que no existe. Y lo más increíble de todo es que le creyeron, le dieron la distribución para Estados Unidos. Vale, Knight vuelve a casa con un contrato que parecía imposible bajo el brazo, pero seguía estando solo. Necesitaba a alguien, un cómplice, un socio, alguien que estuviera tan loco, tan obsesionado como él. Y en su mente solo había un nombre, Bill Bowerman, su antiguo entrenador. Un tipo que no veía una zapatilla y ya está, no, veía una máquina de velocidad que se podía y se debía perfeccionar. Y el pacto entre estos dos no se firmó en una sala de juntas, ¿qué va? Se selló con un apretón de manos, $500 por cabeza, y así, de esa forma casi clandestina, nació Blue Ribbon Sports. Su primera oficina, el maletero del coche de Knight, aparcado en alguna pista de atletismo polvorienta. Los años que siguieron fueron, una auténtica guerra de trincheras. Vender un par, cobrar, pedir más y vuelta a empezar. Un ciclo sin fin. Y mientras Knight luchaba en el barro de las ventas, Bowerman estaba en su laboratorio, que era su garaje, operando como una especie de cirujano loco. Desmontaba zapatillas, las pegaba, las cosía, las torturaba, buscando cómo arañar un gramo al peso, un segundo al cronómetro. Y justo cuando parecía que todo empezaba a funcionar, cuando el éxito, aunque modesto, era real, llegó el golpe. Un rumor, un susurro que se convirtió en una certeza terrible. Era 1971. Onitsuka, el socio en el que habían puesto toda su confianza, les estaba jugando una mala pasada. Estaban buscando a otros distribuidores a sus espaldas. La palabra exacta es traición. Y dolió. Dolió como una puñalada, porque esto ya no era solo un negocio, era algo personal. Eran 7 años de dejarse la piel, de sudor, de sacrificios. Y todo estaba a punto de irse por el desagüe por culpa de una mentira. Era el fin del sueño, ¿o no? Estaban contra las cuerdas, sin zapatillas que vender, sin futuro. O se reinventaban en ese preciso instante o desaparecían para siempre. Y justo ahí, en el momento más oscuro, en medio de la más absoluta desesperación, uno de sus empleados, Jeff Johnson, tiene un sueño. Y en ese sueño, una única palabra flota en su mente. Nike. La diosa griega de la victoria. El nombre era perfecto. Era una declaración de intenciones, casi una profecía, un auténtico desafío. Pero claro, un nombre así necesita un símbolo, un rostro, algo que encapsule la velocidad, el movimiento, ese instante justo antes de la victoria. Y la solución apareció de la forma más inesperada. Una estudiante de diseño gráfico, Caroline Davidson. El presupuesto, $35. Por ese dinero dibujó, una especie de marca curva, una forma simple. La reacción de Knight fue tibia, por decirlo suavemente. Sus palabras exactas fueron: no me encanta, pero supongo que me acostumbraré. Lo que no podían imaginar es que esa forma curva se convertiría en el swoosh, uno de los logos más reconocibles del planeta. Y es increíble porque justo mientras nacía el símbolo, la sustancia, la innovación pura y dura, estaba tomando forma, en una cocina. Bowerman está desayunando, mira la gofrera de su mujer y tiene una epifanía. Sin pensárselo 2 veces, vierte caucho líquido en la plancha caliente. El resultado de ese experimento casero fue la Waffle Sole, la suela waffle, una suela con un agarre que sencillamente no se había visto nunca. La gran revolución tecnológica no salió de un laboratorio de I+D, salió de la cocina a la hora del desayuno.
De acuerdo, recapitulemos. Ya tienen un nombre de diosa, un logo icónico y una tecnología que cambia las reglas del juego. Nike ya no es una pequeña importadora, ahora es una marca. Y está lista para ir a la guerra. El campo de batalla ya no serían solo las pistas de atletismo, sino la cultura popular. Y para conquistarla, hicieron una apuesta absolutamente demencial en 1984 por un jugador novato de la NBA. El objetivo tenía nombre y apellido, Michael Jordan. Pero había un problema, uno grande. Jordan quería firmar con Adidas. Nike en aquel entonces no tenía ese caché. Así que, ¿qué hicieron? Le ofrecieron algo que nadie había ofrecido antes. No le ofrecieron un patrocinio, le ofrecieron un reino. Su propia línea de zapatillas, su nombre, su logo, su marca. Acababan de inventar el concepto del atleta marca. Y con ello, el marketing deportivo cambió para siempre. Y cuando parecía que no podían llegar más alto, llegó la coronación. Año 1988. 3 palabras. Un eslogan que, y esto es increíble, no salió de una agencia de publicidad ni de un brainstorming. Su origen es mucho más oscuro, más crudo. Son una adaptación de las últimas palabras de un condenado a muerte en Estados Unidos. Just do it. Simplemente hazlo. Con esas 3 palabras, todo cambió. De repente, Nike ya no estaba vendiendo zapatillas. Estaba vendiendo una idea. Estaba vendiendo coraje, perseverancia, ambición. Era una orden, un grito de guerra directo al alma de cualquiera que alguna vez hubiese tenido un sueño. Nike dejó de ser un producto para convertirse en una filosofía de vida. El resultado de toda esta epopeya, de esta historia de rebeldía, traición e innovación, fue la creación de un verdadero titán. Una empresa que fue mucho más allá del deporte, hasta convertirse en un pilar fundamental de la cultura y la economía mundial. Pero claro, un imperio tan gigantesco inevitablemente proyecta una sombra igual de grande. Y ese éxito arrollador, ese crecimiento sin precedentes, trajo consigo un escrutinio público y críticas muy serias sobre sus métodos. Fue sobre todo en la década de los 90 cuando la atención se centró en sus cadenas de producción. Salieron a la luz acusaciones muy graves sobre las condiciones de explotación laboral en sus fábricas de Asia, incluido el uso de mano de obra infantil. Aquello fue un auténtico terremoto para la marca, un punto de inflexión que la obligó a enfrentarse a la cara más oscura de su éxito y a iniciar una profunda reforma de sus prácticas laborales. Un proceso, por cierto, que a día de hoy sigue bajo una estricta vigilancia. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que forja un legado de verdad? ¿Es la perfección? ¿Una historia sin manchas? ¿O es la resiliencia, la capacidad de caer, de cometer errores terribles y aún así levantarse y seguir adelante? La historia de Nike no es un cuento de hadas, es un testamento brutal y honesto sobre lo que significa la ambición, la resiliencia y por encima de todo una obsesión casi inhumana por una cosa: la victoria.